Muy bien. El contenido de esta clase o la idea de esta clase, ¿sí?, es que empecemos a ver o a generalizar de alguna manera, por eso estamos en el GeoGebra, qué ocurre si nosotros componemos, ¿sí?, varios movimientos de un cierto tipo, ¿sí?, o mejor dicho, dos movimientos de un cierto tipo. Esto nos va a ayudar de repente a razonar de alguna manera cómo podemos reducir del producto de dos movimientos a un solo movimiento o cómo podemos descomponer un solo movimiento en el producto de varios, ¿sí?, de repente como para que nos sea útil. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, comenzar con ver qué ocurre con el producto de dos traslaciones, ¿sí? Para lo cual vamos a definir un vector, dos vectores en realidad vamos a definir, ¿sí? Así que vamos a tomar un vector acá, ¿sí?, y vamos a tomar un vector acá, ¿sí?, cualquiera, u y b. Está bien, y lo que vamos a hacer es dar una figura cualquiera, por ejemplo, esta figura, ¿sí?, que es un cuadrilátero. Vamos a sacar entonces los nombres de los lados, no los necesitamos, ¿sí?, y vamos a aplicarle a ese cuadrilátero la traslación de vector u compuesta con la traslación de vector b, ¿sí? Vamos a alejarnos un poquitito. Bueno, a ver, entonces vamos a hacer la traslación de esto con respecto a u, que nos da i, y finalmente vamos a hacer la traslación de la figura obtenida con respecto a b, que nos da esta nueva figura. Muy bien, ustedes podrán ver que, por supuesto, como sabemos que el GeoGebra tiene la propiedad de ser dinámico, sabemos que si nosotros modificamos alguno de los vectores, por supuesto que la transformación se va a modificar. Ahora, la cuestión es, ¿qué me permite ir desde esta figura hasta la figura final? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Sin embargo, parece bastante evidente, ¿sí?, verificar que si nosotros vamos desde E hasta E segunda, por ejemplo, desde H hasta H segunda y así con cada punto, vamos a ver que existe un vector, ¿no es cierto?, que une todo eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros tomamos el vector desde E hasta E segunda, ese vector W, ¿está bien?, y hacemos la traslación desde esta figura siguiendo este vector, lo que vemos es que se superponen los resultados, es decir, que lo que quiere decirme esto es que el producto de la traslación de vector u con la traslación de vector b me resultó en la traslación de vector w, ¿sí? Pero no solamente eso, vamos a volver atrás y vamos a no considerar ese vector que acabamos de decir, porque lo que quiero es ver de qué vector se trata. Entonces vamos a definir nosotros el vector w como la suma de u más b, ¿sí? Entonces ahí nos tiró el vector w, que es la suma de u y b. Y fíjense que si nosotros hacemos la traslación de esta figura con respecto a este vector, nuevamente pasa lo mismo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la conclusión de esto que estamos diciendo? Bueno, la conclusión de lo que estamos diciendo justamente es que, fíjense que acá además no importa, la consecuencia de esto que estamos diciendo, ¿sí?, es justamente que fíjense que esto no se modifica por más que yo modifique los vectores, ¿no es cierto? Se ve cómo se quedan superpuestos, E segunda y E1, ¿sí?, que son los dos transformados. Aparte esto está más oscurito porque justamente acá hay dos transformaciones, la que va vector y vector y la que va directamente, ¿sí? Entonces, lo que tenemos de conclusión, como yo decía, era que la composición, ¿sí?, de dos traslaciones es una nueva traslación en donde el vector que utilizamos es la suma de los vectores involucrados en las otras traslaciones. Bueno, ahí entonces tenemos una primera propiedad de la composición de movimientos. Vamos a pasar a otro ejemplo. En este caso vamos a ver qué ocurre con el producto de dos rotaciones concéntricas, ¿sí? Con lo cual lo que vamos a hacer es, en primer lugar, considerar un centro de giro que vamos a llamarlo X,
¿sí? Para no confundirnos con la figura. Está bien. Y luego vamos a tomar dos ángulos cualesquiera, ¿sí? Entonces vamos a tomar así. Acá tenemos un ángulo y acá tenemos el otro ángulo, ¿sí? Acá me quedó obtuso, así que vamos a tomarlo así, ¿está bien? Vamos a tomar dos ángulos cualesquiera, estos dos de acá, ¿está bien? Y vamos a tomar un polígono, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa si nosotros giramos ese polígono, ¿sí? Respecto de los dos ángulos, ¿no es cierto? A ver, entonces vamos a tomar un polígono cualquiera, el GHIJ, vamos a limpiar un poquitito esto, así, muy bien, y vamos a aplicarle primero la rotación, ¿sí? Fíjense que cuando yo elijo rotación, elijo la figura, elijo el centro y acá voy a tener que mencionar el ángulo que utilizo, así que voy a utilizar el comando ángulo ABC, que sería el primero, ¿no es cierto? Ahí entonces tenemos el transformado y luego voy a volver a aplicar una rotación a la figura transformada, centro X, y en este caso el ángulo va a ser ángulo DEF, ¿no? DEF, perfecto. Todo en el mismo sentido, todo en sentido antihorario. Es muy importante que los dos giros sean concéntricos, es decir, que tengan el mismo centro. Muy bien, ahí entonces me quedó el transformado de esto, ¿sí? Fíjense que si yo voy variando la figura, por supuesto voy tomando diferentes transformaciones. Otra cosa interesante es que si yo, por supuesto, modifico el primer ángulo de giro, se modifica, fíjense, la primera transformación y la segunda en consecuencia. Pero si yo modifico el segundo, la que se modifica obviamente es la segunda transformación. Muy bien. Bueno, lo que yo digo, vamos a mover también un poquito el centro. Lo que yo digo es que este giro, ¿sí? Este giro va a ser equivalente a otro giro, ¿sí? Pero a un solo giro, ¿sí? ¿Cómo vamos a mirar eso? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar, ¿sí? Como ángulo, ¿sí? El ángulo que resulta de la suma de esas dos, ¿sí? Vamos a tomar entonces ángulo ABC más ángulo DEF. Bueno, eso me va a devolver, ¿sí? un determinado ángulo A, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aplicarle a esta figura, ¿sí? La rotación del mismo centro y ese ángulo, ¿sí? Entonces vamos a tomar esta figura, ¿sí? Este centro y el ángulo va a ser A, ¿sí? Como vemos, lo que ocurre es que el resultado me quedó encima del resultado que yo había hecho. Esto me da como consecuencia, ¿sí? Me da que obviamente que si yo tengo la composición de dos rotaciones con el mismo centro, ¿sí? Esto me resulta en una sola rotación, ¿sí? Con el mismo centro en donde el ángulo, la amplitud de esa rotación o de ese giro es igual a la suma de las amplitudes, ¿no es cierto?, de los giros que participan, ¿está bien? Muy importante también notar que los dos giros son directos. Si los dos giros son directos, el giro obtenido también va a ser directo con esa amplitud. Si los dos giros son retrógrados, ¿sí? O sea, en el sentido de las agujas del reloj, el giro obtenido, el giro resultado, el giro producto también va a ser retrógrado como la suma. Ahora, si nosotros tenemos un giro directo y un giro retrógrado, lo que va a ocurrir es que primero vamos a ir hacia un lado y después vamos a ir hacia el otro. Entonces, en ese caso, va a resultar también un giro, pero la amplitud va a estar dada por el módulo de la diferencia entre las dos amplitudes de esos giros, porque van a estar en sentidos contrarios. Uno va a ser de las agujas del reloj y el otro contrario. Con lo cual, de acá ya podemos deducir que el producto de dos rotaciones concéntricas también da una rotación con el mismo centro. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre en este caso, ¿sí? Con el
el producto de dos simetrías centrales, para lo cual vamos a empezar por elegir dos puntos totalmente arbitrarios, ¿sí? Que los vamos a llamar X e Y, ¿sí? Que van a ser los dos centros de esa simetría, ¿sí? X e Y van a ser los centros de esa simetría, ¿sí? Y vamos a elegir una figura cualquiera, ¿no? Por ejemplo, vamos a elegir una figura, no sé, A, B, C, D. Muy bien. Lo que vamos a hacer con esta figura es transformarla en el producto de la simetría con centro en X y la simetría con centro en Y. A ver qué ocurre en este caso, a ver qué obtenemos. Muy bien, bueno, vamos con la simetría central de esta figura y centro X, simetría central de esta figura y centro en Y. Nos pasó que obtuvimos esta figura. Lo que ocurre acá, o lo que parece ocurrir, es que no hubo cambios en cuanto al paralelismo. Por ejemplo, el segmento DC es paralelo al segmento de segunda C segunda. Lo mismo el segmento AB con respecto al segmento A segunda B segunda. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se conserva, digamos, el paralelismo entre segmentos, ¿sí? Ahora, fijémonos si esto no fue casualidad, con lo cual, por ejemplo, nosotros podemos mover la figura, deformarla totalmente y vemos que sigue pasando exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Siempre obtenemos una figura como que está más acá. Bueno, en definitiva, ¿esto por qué ocurre? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a tomar un vector que vaya desde A hasta A segunda, que sería el transformado, y le voy a hacer una traslación a le voy a hacer a esta figura una traslación de ese vector que obtuve. ¿Sí? Si nosotros hacemos la traslación de esta figura con respecto a este vector, lo que vemos es que se superponen las dos imágenes. ¿Esto qué quiere decir? Justamente lo que ya sospechamos, que el producto de dos simetrías centrales me da una traslación. Fíjense que esto no varía, yo voy moviendo los centros de simetría y sigue pasando lo mismo, ¿sí? El producto sigue dándome exactamente igual, ¿sí? Fíjense que si yo inclusive hasta puedo cambiar la figura de origen, ¿no? Y sigue pasando exactamente lo mismo, ¿sí? Hay superposición. Con lo cual, de esta sencilla construcción, vamos a deducir que el producto de dos simetrías centrales, ¿sí? De centros cualesquiera, ¿sí? Es igual a una traslación, ¿sí? Y el vector de traslación se obtiene, por ejemplo, tomando un vector que va desde A hasta el transformado mediante esas dos simetrías, es decir, A segunda. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces vamos a cerrar esta primera parte en donde hemos aprendido, ¿sí? Donde hemos visto qué ocurre con el producto de dos traslaciones, de dos rotaciones y de dos simetrías centrales. Vamos a mirar ahora, en la próxima parte de esta clase, qué ocurre con el producto de dos simetrías axiales, que es un tema bastante interesante para mirar porque hay varios casos en el caso de las simetrías axiales. Nos vemos la próxima.